Buenas tardes. No es mi intención asustarles, Dios me libre, con historias tremendistas y abracadabrantes, pero habrán de saber, si no lo saben ya, que el reloj del desastre nuclear ha sido adelantado últimamente en varios minutos. Tómenla, si así lo quieren, con una sonrisa descreída, pero la historia es como sigue. El reloj del desastre nuclear es un cierto artilugio inventado en Norteamérica para marcar el riesgo de una posible guerra atómica. Ahora me explico. Cuando la situación del mundo anda más o menos calmada, la aguja del reloj se atrasa. Cuando las cosas del mundo andan movidas e inquietas, como ahora por lo de Afganistán y por lo de Irán y suma y sigue, las agujas del reloj se adelantan. Y así, cuantos menos minutos falten para la hora cero y teóricamente fatal, pues peor para todos. Y cuanto más lejos esté la aguja del momento teórico definitivo, pues mejor para todos y podemos así respirar. Y bien, últimamente el reloj marca unos 5 minutos antes del gran crujido. Hace unas semanas tan solo marcaba unos 7 u 8 minutos. Según el tal reloj, estamos más cerca del desastre. Inquietante, ¿no? Bueno, siempre podemos consolarnos con la idea de que todo esto no es sino un juego de gente desocupada o quizá excesivamente preocupada. Pero para mí tengo que la historia del reloj es de las que nuestro visitante de esta tarde le gustaría contar, si no lo ha hecho ya, y que la contaría mejor. Y que al final hasta sería capaz de sacarle una veta de esperanza. Esperanza arropada, eso desde luego, en la felpa, lo diré así, de su voz. Mañana se ha hecho radio. Protagonistas, bienvenidos a aquellos amigos que se han incorporado hace escasos segundos a nuestra sintonía. Hasta las 12 estaremos contándole cosas. Estaremos hablando, por ejemplo, y hablaremos... es una página sin duda atractiva, el testamento. Por cierto, usted que está cargado de millones, o usted que no está cargado de tantos millones, ¿ha hecho testamento? Adrián Pérez Mayor, nuestro abogado... Luis, voy a utilizar tu misma palabra. Bienvenido. De veras, bien hallado. De veras. Estoy profundamente contento y alegre de que nos hayas visitado y que nos des compañía. Compañía quisiera yo que fuera la palabra clave de esta visita o tertulia de aproximadamente media hora. ¿Tú ya conoces a Camino? Nos conocimos ahora en Barcelona. Tuve la fortuna de conocerla en las Ramblas, dando un paseo con los pajarillos, con los periódicos y con la gente que va a deambular por las Ramblas para visitar la naturaleza, para ver la lluvia o sumergirse en la nieve o en los fríos catalanes, que son bastante infrecuentes y que por esto son noticia, ¿no, Camilo? Sabes que los paseos de Luis por la Rambla son de los pocos ratos libres y de ocio que él se permite al cabo del día. Paseos nocturnos, paseos que os recomiendo si puede ser. Antes hablaba del reloj, el reloj que es lo único tonto, todo progresa menos el reloj. Continúa marcando, efectivamente, este comentario lo hacía por la mañana. Bueno, pues el reloj marca una hora, que es la hora de las Ramblas, las 4 de la madrugada. A vosotros y a todos los espectadores, cuando vayan a Barcelona, les recomiendo que visiten las Ramblas, pero que procuren hacerlo cuando la madrugada es alta, allá a las 4 de la madrugada. Se palpa más los poetas, se ven mejor a la gente que gusta del romanticismo y que gusta mirar al cielo. Tienes una fan, una encendidísima fan, que yo no sé si preocuparme por esa actitud de esta fan tuya, que dice que una de tus cualidades principales es la poesía, el sentido poético de tu voz, de las cosas que dices, y además que sabes escuchar. Digo que no sé si preocuparme excesivamente porque es mi mujer. Mi mujer es esa fan tuya acendrada. Como otras
miles y miles, fans en femenino y fan en masculino. ¿Cuántas personas te vienen a oír a ti por la mañana en tu programa de Protagonistas Nosotros? Bueno, nosotros hablamos de un estudio que hacemos a través del número de cartas que recibimos, un control de llamadas. Hay un control y un reloj preciso y precioso que son los taxis. En esos 9.000 taxistas que corretean por las calles y por las ramblas y por las plazas de Barcelona, presumimos de tener una audiencia bastante grata y numerosa. Entonces el número de taxis con transistor y el número de sintonías que ese transistor tiene protagonistas lo multiplicamos por una serie de ceros y obtenemos una cifra que puede oscilar entre los 7 a 10 millones de habitantes. Yo cuando me doy cuenta que la radio efectivamente se escucha, no protagonistas, sino todos los programas de todas las emisoras, es cuando me acerco a los pueblos y los fines de semana me gusta acercarme a los pueblos de España, olvidarme del cemento y sumergirme en esa familia de payés, en ese campesino andaluz, en ese lechero extremeño que tenía esta mañana en el programa. Y me cuentan con pelos y señales la historia de protagonistas mejor que se la podía contar yo mismo. Entonces me doy cuenta de la tremenda responsabilidad que contraemos, y cuando digo contraemos, hablo en nombre de todo el equipo de protagonistas, del que luego me gustaría, si tú me lo permites, hacer un homenaje. ¿Cómo no? Y me doy cuenta que la radio efectivamente está viviendo un tiempo delicioso. Yo no quisiera que se me olvidaran dos cosas que empezaban a surgir al comienzo de esta conversación. Una, querida Camino Ciordia es parte integrante de nuestro equipo. Yo creí que te habíamos enviado a Barcelona a que nos contaras cosas de Luis del Olmo, cómo trabaja, cómo es su vida, pero no ¿Tienes que contarlo todo, Camino? Lo ha contado. Lo he contado ya. Pero no, a ver, los pajaritos en la Rambla, de todas maneras. Bueno, pero ¿por qué los pajaritos de la Rambla no? Los paseos de Luis por la Rambla no, si es parte de la vida de Luis del Olmo, que es lo que yo había ido a ver y a observar en Barcelona. De todas maneras, enhorabuena por lo de los pajaritos. Segundo, ¿por qué no cuentas la historia que empezaste ahora a esbozar, que has dicho en tu programa de radio, en la del reloj? ¿Qué decías del reloj? ¿Era lo único que no había progresado o algo así? Sí, a pesar de que no ha progresado el reloj porque siempre marca las mismas horas, a las mismas horas, yo al reloj le tengo una manía desde que comienzo a las 10 porque hay una preocupación y hay una amargura porque detrás de las 10 vienen las 11 y detrás de las 11 se juntan las manecillas del reloj y tengo que decir hasta mañana a todos los oyentes. Y por eso le tengo manía. Hay una preocupación constante y permanente. Este personaje, le sacaré todo ese jugo y toda esa humanidad que me consta lleva dentro y no hago más que mirar allá a la izquierda donde el reloj del estudio me dice, cuidado Luis, que faltan 20 minutos, que faltan 15 minutos, que no llegas, que se te queda ese personaje, esa familia canaria que ha ido a Barcelona para otros menesteres, pero que ha subido a verte y tienes que recoger el saludo de los canarios para enviarle fresco a través de ese ingeniero de caminos o de ese taxista canario que ha venido al programa. Y quien habla del taxista o del personaje y del protagonista canario, habla del andaluz, del extremeño, del balear, del catalán, del vasco, del gallego, todos esos amigos que nos reunimos alrededor como si fuera, es en realidad una tertulia. En una ocasión hablé de ese hogar, ese brasero que ya ha desaparecido de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Es una especie de brasero y al calor de ese brasero vienen los amigos protagonistas y me gustaría, y por eso la manía del reloj, que cada uno tuviera su tiempo, que cada uno tuviera su respuesta y que cada uno tuviera su vivencia y que la trasplantara al micrófono del programa. Tú hablabas también de que esa tertulia era una especie de rebotica. Creo que alguna vez te he oído hablar de unas reuniones de esas en algunos pueblos españoles que no sé, en la farmacia se ponían a hablar de todo lo humano, lo divino, de las cosas que pasaban, y tú pretendes que tu presencia en el aire todas las mañanas sea como una gran tertulia. Exactamente. A nivel individual. A nivel individual y o a nivel colectivo. Lo que pretendo desde el primer momento es trasladar un pedazo del pueblo a esas 2 horas, y que el pueblo respire con sus amarguras y con sus alegrías, con su puñetazo en la mesa, si hay que dar un puñetazo en la mesa, o con su viva Asturias. Es un pedazo de tierra, y cuando hablo de un pedazo de tierra hablo de cualquier meridiano de nuestra geografía. En cualquier caso, esto para ti, el reloj, ¿es un enemigo? Sí, sí que lo es. Yo al reloj le pediría ahora 60 minutos más de programa, pero estoy seguro que cuando tuviera las 3 horas de programa pediría una cuarta y una quinta. En este aspecto tengo que decir, uno de mis defectos es el egoísmo. Entonces en este momento estoy pensando en protagonistas y dejo de pensar en el resto de los compañeros y en una programación. Hay algo en radio que se llama programación. Hay otros programas y hay otras secuencias radiofónicas y hay otros espacios y hay otros acentos. No me lo tengas demasiado en cuenta, ese egoísmo. Lo quiero subrayar como
una de los muchos problemas y de los muchos defectos que tiene este hombre que le saluda cada mañana. No vamos a tenerles en cuenta en absoluto, porque no es egoísmo todo profesional, como lo es Luis. Siempre quiere un campo mayor y más ancho por donde discurrir y poner sus habilidades, sus ambiciones, porque también somos ambiciosos, y sus vocaciones. También habrán de saber ustedes que efectivamente Luis siempre que habla quiere un poco más de tiempo en radio. 1 hora más exactamente de radio sería lo que a ti te haría quizá feliz en estos momentos. A mí me haría feliz, a mi mujer probablemente, que ya está muy cerca del divorcio por el problema de tiempo, porque no son estas 2 horas de radio, son otras 3 horas de periodismo radiofónico que hago en la emisora hermana Radio Peninsular y que comienzo todos los días a las 2 de la tarde y que finaliza a las 5. Bueno, a mí me pasa lo que nos pasa a todos los que estamos en este mundo apasionante del periodismo, que a las 8 de la mañana damos un beso a los niños y les damos otro beso, pero cuando están dormidos, allá a la 1 de la madrugada. La ambición es esa, lo que pasa es que, bueno, quizás sea positivo que me digan, no, tienes 2 horas, pues es una bendición, y realmente pienso que es una bendición que disponga de 2 horas para poder estornudar en Barcelona y que ese estornudo se escuche en Canarias. Oye, Luis, te quería preguntar una cosa, porque te vi en Barcelona, estuve en tu casa con tu familia y efectivamente hablando con tus hijos, que son 3, 2 de ellos gemelos, por cierto, los pequeños, me decían, bueno, que papá no tiene tiempo para estar con nosotros, generalmente no juega con nosotros o no nos ayuda demasiado en los deberes. ¿Hasta qué punto te merece la pena ese mundo angustiado de trabajo constante las 24 horas del día y no poder disfrutar de la familia que tú has querido crear, me imagino, por otra parte? Bueno, mis hijos te han mentido como bellacos, porque efectivamente yo no juego todo lo que quisiera jugar, ni estoy con ellos a la hora de las deberes, todo lo que quisiera estar, pero mis hijos saben que los fines de semana estoy con ellos en sus momentos de ocio y en sus momentos de deberes. Y a mis hijos les consta que cuando yo un día, bendito día, pueda aparecer por casa a las 7 de la tarde, les acompaño, les echo una mano. A veces son ellos los que me corrigen a mí, pero me ha sorprendido esta afirmación que me haces ahora, porque vamos, tengo que hablar muy seriamente con mis hijos. Con permiso, Luis, con permiso, Camino. A veces nuestros hijos nos dicen verdades como puños, sí, aunque nos parezcan que nos mienten como bellacos. Naturalmente, casi todos ustedes saben que yo he pasado muchos años fuera de aquí. Incluso alguien nos ha escrito diciendo, hombre, si ya sabemos que usted ha estado fuera de España muchos años, pero he estado. Yo no conocía a mis hijos, decía lo mismo que tú antes de irme. Esto es, mis hijos eran unas cosas que estaban dormidas cuando yo llegaba a casa y que salían a la escuela cuando yo estaba dormido, y que sí, los fines de semana. Yo le decía, sabéis que os dedico los fines de semana. Hasta que no viví en una sociedad que para mí era hostil, puesto que no era mi sociedad y no era mi país, y hasta que no viví en una actividad que estaba mucho más restringida, mucho más concentrada, yo no empecé a conocer a mis hijos. Y honestamente creo que no los tuyos, no los míos, no los de Camino, es decir, no mienten como bellacos cuando nos piden, por favor, que estemos más con ellos. Pero si me permites, por segunda vez, vamos a decir algunas cosas de Luis, al cual oyen de 7 a 10 millones de personas todos los días, de lunes a viernes, solo en la emisión de Radio Nacional de España, protagonista nosotros, pero tú eres un hombre que además trabajas en otras partes. Lo primero que tenemos que decir de Luis, no es porque sea lo más importante, pero quizá físicamente sea bastante significativo, es que mide 1,90 de estatura, que se pasa el día trabajando, que sus comienzos fueron realmente de maratón, puesto que trabajaba en todas partes habidas y por haber, en todas las emisoras de radio habidas y por haber, en todos los doblajes o cuadros de actores y demás, y que realmente era admirable ver cómo podría sobrevivir. Tú viniste de León, de Ponferrada, León, a hacerte tu sitio en Madrid y empezaste a trabajar. Nunca quisiste volver a León sin haber triunfado, pero para ello te tuviste que dejar, no diré la sangre, sino el sueño, por lo menos el sueño. Creo que las personas que nos ven en estos momentos tal vez podrían darse cuenta de lo que eso significó, de lo que significa una persona que viene de un lugar pequeño a hacerse un hueco en Madrid, si tú narras brevemente, como me lo contabas hace unos momentos, en los sitios que trabajabas al mismo tiempo en tus comienzos en Madrid. Sí, la historia es muy breve. Yo vine
a Madrid no en busca de un micrófono, vine para acompañar a mi madre en una operación bastante delicada. Afortunadamente todo salió bien. Cuando mi madre estaba convaleciente en la clínica, a mí se me ocurrió acercarme a saludar a los compañeros de Radio Juventud, emisora de Diego de León 47, puesto que yo trabajaba en pantalón corto en Radio Juventud de Ponferrada. Allí me encontré con un buen amigo, Leocadio Machado. Me dijo: ¿por qué no haces una prueba? ¿Para qué? Si yo no he venido aquí a trabajar a la radio, haz una prueba. Después de aquella prueba salía con un contrato para quedarme en Radio Juventud de Ponferrada, de Madrid. Al cabo de 15 días yo estaba trabajando en Radio Juventud de España en Madrid, estaba trabajando en el cuadro artístico de Radio Intercontinental de Madrid, estaba haciendo el programa de América en Radio Nacional de España de Madrid, estaba haciendo los programas publicitarios los domingos por la mañana en La Voz de Madrid, estaba en unos estudios que creo han desaparecido, Estudios Fonópolis, haciendo unas publicidades, porque si quieres que te crezca el pelo en el mundo de la radio tienes que hacer publicidad, entonces y ahora. Estaba haciendo doblaje en unos estudios que se llamaban algo así como Sevilla Film, no sé si continúan existiendo. Estaba en unos estudios que se llamaban Fonópolis. Estaba con un querido amigo que no sé si ustedes conocen, amigos espectadores, que se llamaba Jesús Hermida, en el último telediario. Compartía aquel programa con otro querido amigo que se llama Manolo Martín, Ferrán, Alfredo Amestoy. Yo estaba en un rinconcito viendo a los monstruos de entonces y de ahora. Entonces los espectadores estaban preguntando, pero bueno, este hombre de vez en cuando hacía algún nodo también. Este hombre cuándo vivía y cuándo dormía. El problema era cuándo dormía. Bueno, yo aprovechaba hora y media de descanso, salía por ejemplo a las 4 de la madrugada de hacer el programa de América en Radio Nacional, a las 6 comenzaba mi turno en Radio Juventud con Clara Isabel Francia. Entonces ahí tenía hora y media de descanso, que a veces me quedaba en un sofá verde que había en la calle de la S, antiguos estudios de Radio Nacional. Esa hora y media de sueño reparador tenía una continuación a las 12, cuando terminaba el turno de Radio Juventud, de 12 a 2, momento que aprovechaba para descansar en uno de los pasillos de Radio Juventud. A las 3 entraba en Radio Intercontinental, a las 6 salía de Radio Intercontinental, aprovechaba otras 2 horas escasas para echar otro sueñecito. Bueno, la consecuencia de todo esto es que yo llegué a Madrid con muchas ilusiones, con mi 1,90 y pico de estatura, con mis 90 kilos de peso, y en 3 meses estuve a punto de pillar cualquier cosa, cualquier enfermedad, porque me quedé en 70 kilos. Yo recuerdo que mis padres, cuando me llamaban de Ponferrada: ¿cómo te va, hijo? Digo: muy bien, no os preocupéis. Lo cierto es que yo no bajaba por las Navidades por no dar un susto tremendo a mi familia. Estaba prácticamente en los huesos y al filón y al filo de pillar cualquier cosa desagradable que me pudiera llevar a la tumba, vamos. Luis, ¿y todo eso por la exorbitante cantidad mensual de cuánto? Bueno, al final conseguía reunir 5.000 pesetas. 5.000 pesetas que me permitían pagar un traje a plazos de 50 pesetas. Yo cuando paso por la Gran Vía, muy cerca de la Telefónica, hay una sastrería pequeña, y recuerdo con cariño aquellos tiempos, porque a pesar de las necesidades y los momentos precarios, aquellas cosas tienes que recordarlas con afecto, porque a pesar de aquellos problemas que tenían por la supervivencia, yo me encontraba con otros compañeros que, como yo, habían venido de cualquier rincón de España en busca de una lucecita verde, de un micrófono abierto, y veían cómo se desesperaban y regresaban a sus bases, a sus hogares, o a sus hogarines, como me decía Manolo Ferreras en este recuerdo que hacía por las calles de Buenos Aires. Se me quedó grabado lo de hogarines, qué bonito, hogarín, la palabra. ¿Tú ahora lo recuerdas con una cierta... Con añoranza, con gratitud, pero esa tal vez sea la ternura de la necesidad. Es probable. Una autodefensa que nos hace ver lo mal que lo pasamos, como si lo hubiéramos pasado muy bien, porque lo pasábamos muy mal y éramos jóvenes. Camino, no se querían creer que en aquellos tiempos ciertas personas, entre las cuales tú te incluyes, porque así lo has dicho, y yo me incluyo porque ahora asimismo lo reconozco, ciertas personas nos hacíamos los trajes a plazos. No, a mí me parecía imposible, porque, no sé, yo creo que las mujeres nunca nos hemos comprado trajes a plazos, ¿no? Es posible, no, pero no trajes a plazos en el sentido de que vas a un gran almacén y no sé, compras algo y lo pagas con una tarjeta de crédito y luego lo pagas a plazo al mes. No era eso. O sea, el traje que te hacía un sastre con aguja, hilo y demás, traje individual, particular, único, uno por temporada tal vez, eran a plazos. Tú le pagabas al sastre a plazos. No, es que si rechazabas, si renunciabas a ese traje a plazos,
Entonces te podías encontrar con que no podías ir cada día al restaurante La Serrata, donde nos encontrábamos desde Miguel de los Santos hasta otros compañeros, Julio Rico, Clara Isabel Francia, que hoy militan en programas estelares aquí en televisión. Es decir, tenías que repartir los plazos con las 6,50 que tomabas, que era la factura que te cobraban del menú, por un delicioso plato de judías negras, con una manzana y un par de huevos. Este era el menú completo. Otros tiempos, otras costumbres, otros precios y otros menúes, si se dice así, que no lo sé. Luis, déjame volver a la palabra clave, aquella palabra que ustedes vieron en sus pantallas sobre imágenes de Luis trabajando en su estudio de Barcelona, la palabra compañía. Tú me vas a corregir, evidentemente, si me equivoco, y probablemente me tendrás que corregir varias veces, porque varias veces me equivocaré. Yo veo tu trabajo diario y el impacto que tiene tu trabajo diario como un ejemplo de la compañía. De la radio como compañía, de acuerdo, sí. Pero vamos a olvidarnos de la radio. Vamos a quedarnos en lo que tú haces, una persona como tú haces todos los días durante 2 horas, 5 días. Va a ser difícil que me olvide de la radio en esta cualquier otra tertulia, pero vamos, te prometo que lo voy a intentar. No es cierto, pero no vamos a hablar de la radio como filosofía de la radio, vamos a hablar de lo que tú haces y el contacto que tú tienes con de 7 a 10 millones de personas. Yo veo que el éxito, independientemente de las cualidades de los que hacen el programa, de un tipo de programa así, puede ser que da una compañía a gente solitaria. Mi primera impresión es que tú conectas rápida e inmediatamente con el mundo de una mujer que por circunstancias más o menos diversas se encuentra sola. Sé que probablemente me vas a corregir ya mismo y me vas a decir que tu programa no es eminentemente femenino. ¿Por qué? No va dirigido, perdona, que se me ponte. Sí, con permiso de los espectadores. ¿Cómo no? No, lo tiene, eso es, justo. Muchas gracias. O sea, no va dirigido solo al mundo de la mujer. No va dirigido al mundo de la mujer, va dirigido a la mujer, pero sin olvidar al estudiante, sin olvidar el trabajador, sin olvidar el hombre del campo, sin olvidar el hombre de la mar, sin olvidar... De pronto te encuentras con el profesor Aranguren y te cuenta la historia de protagonista. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué hace el profesor Aranguren o qué hace el profesor Vallejo Nájera escuchando protagonistas? Entonces, a través de esa serie de datos, puedo decirte, cantidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información van a protagonistas para hacer un ejercicio, porque antes han escuchado protagonistas y le ha interesado. No es el ama de casa, sino que es ese taxista, es ese artesano, es ese hombre que está cruzando los mares del mundo, es ese aviador que, entre otras cosas, una de las cosas extraordinarias y una de las aventuras gratas que registro cada día es que hay muchos pilotos de Iberia que son formidables forofos del programa de la mañana. Déjame que te puntualice una cosa. Cuando yo estuve en Barcelona contigo, una de las cosas que me querías dejar bien claras cuando hablábamos de protagonistas es que Protagonistas no es un programa para las amas de casa. No. Esto me lo decías muy tajantemente. Entonces, luego yo he hablado por esas ramblas por las que antes comentábamos que paseas, he hablado con muchas amas de casa que iban por las mañanas paseando por allí o por la tarde. Entonces me he encontrado con un fenómeno, que mucha de esta gente estaba absolutamente enamorada desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de imagen de ti y de la labor que haces. Y entonces la puntualización esa de que tú no haces programas para amas de casa me ha llamado la atención. Tú gustas a las amas de casa y tú tienes algo contra las amas de casa para puntualizar así, que no haces programas para ellas. Cuidado, al decir que no hago programa para la ama de casa, quiero decir que además de dirigirme a la ama de casa, me dirijo a esa fábrica que está en Sabadell, que están trabajando al lado de los tejidos y que tienen un transistor encendido. Que además de la ama de casa, me dirijo al estudiante, me dirijo al caminante, me dirijo al enfermo, me dirijo a alguien que ha escuchado la radio en busca de una noticia, de una vivencia o de alguien que le haga compañía a través de la música o a través de la palabra. Cuidado, no tengo nada. Sé que hay miles y miles de seguidoras, protagonistas, amas de casa. Lo que quiero decir simplemente es que el programa no va encasillado y dirigido únicamente al ama de casa. Va al ama de casa y va al amo de casa. Va a la muchacha de 40 años y va a la estudiante de 18. Va dirigida a todo el mundo. Pero lo que no me apetece, porque además creo que no es cierto, es que me encasilléis a protagonistas como un programa femenino, un programa dirigido al ama de casa. El ama de casa, yo estoy orgulloso que el ama de casa, porque además
la recepción inmediata a través de una carta o a través del teléfono personalmente, lo que me cuentan, entre otras gentes, las amas de casa, dice que por fin, muy bien, les parece perfecto que Radio Nacional haga un programa que vaya más allá del concursito, que vaya más allá de la novela, que vaya más allá de la receta de cocina. Yo estoy seguro que lo que hacemos en Protagonistas, por la calidad de los invitados que vienen, estamos diciéndole cosas al ama de casa, al estudiante también, al minero también, al señor que está enfermo, etcétera, etcétera. De acuerdo, cierto. Además que conste que yo no creo que Camino te lo preguntara con intención peyorativa. Al revés, yo creo que lo hacía como homenaje. Yo no sé, Luis, si en cada uno de tus programas, consciente o inconscientemente, dejas un mensaje, un algo o un recado para todos tus oyentes. Puede que sí, puede que no. Y puede que, como yo, no creas mucho en esa palabra mensaje. Pero en cualquier caso nos vamos a permitir, seguramente nos vas a permitir, que cerremos con una suerte de última llamada tu visita de esta tarde. No sé a quién estaría dirigida esa llamada, quizá a alguien, quizá a nadie, quizá a todos, quizá a ti mismo. Las palabras en este caso serán de otros, pero la voz, eso siempre, será justamente tu voz. Para salvar las noches en que estás enfadada, y con estos 10 años que llevo de ventaja, voy a obligarte, niña, a mirarme a la cara y hasta que te lo diga, que no me des la espalda. Cuando seamos viejos, vas a llorar con rabia de verte en el espejo la cara tan cambiada. Se llenarán de arrugas tus risas de muchacha. Será más insegura esta voz que hoy te manda. Cuando seamos viejos, no habrá tanta distancia. Sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama. Ya ni discutiremos. No servirá de nada. Te reñiré bajito lo que antes te chillaba. Cuando seamos viejos, estarás más cansada. Seremos compañeros. Nos haremos más falta. Cuando no esté contigo, te notarás muy rara. Me encontraré perdido si un día nos separan. Cuando seamos viejos, veremos con nostalgia, sentados desde un banco, cómo la vida pasa. Yo hablando con alguno que no me entienda nada. Tú, inventándote prisas para volver a casa. Para salvar las noches, que entonces serán largas. Y cuando mis 10 años se vuelvan desventaja porque me falten fuerzas o a ti te falte gracia. Entonces, niña vieja, podrás darme la espalda. Esa línea del poema de Alberto de Borbón quizá nos sirva de alguna forma para anticipar algo de nuestro próximo programa, precisamente cuando seamos viejos. Gracias, Luis, de veras, fue estupendo tenerte hoy con nosotros. Gracias a vosotros y hasta mañana, protagonistas. Hasta siempre. Una última nota, así entre ustedes y nosotros. Nuestro primer programa, aquel que fue dedicado o en el que nos visitó Clara Isabel Francia, ha promovido una cierta correspondencia. Y puesto que es nuestro deseo que la comunicación con ustedes sea algo más que electrónica, voy a leerles algunos fragmentos de algunas de las cartas recibidas, la que nos remite María de las Mercedes Díaz, por ejemplo. Entre otras cosas, dice, me defraudó lo que Clara Isabel Francia dijo de sus arrugas. Las arrugas hay que saber llevarlas. E. Gullón, de Barcelona, se interesa por el tema del trabajo y de la mujer y dice, la mujer se margina y la marginan, pero no por eso las mujeres que no se marginan han de marcarlas en un puesto especial. Ellas han podido tener
más oportunidades o hacer un mayor esfuerzo y por eso no arrojarán la toalla tan fácilmente. Línea esa, la de la toalla, que hace escribir lo siguiente la señora Estarellas, me parece que es, de Palma de Mallorca. No saben ustedes el bien que me han hecho diciendo que las mujeres no debemos arrojar la toalla. Yo estaba a punto de hacerlo. Gracias. Gracias más bien a todas aquellas personas que han querido comunicarse con nosotros. Cualquiera de ustedes puede hacerlo si así lo desea. Aquí estamos abiertos a ello. Dicho lo cual, y dicho de veras, quede como final el deseo de que la semana nos sea a todos leve.